Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto son los grandes pintores en la salute. Seguimos en el incomparable marco de Venecia, en su canal, en su dorso duro y en la salute, como no podía ser menos. Bueno, nos habíamos quedado el último día, aunque probablemente siempre suelo hacer un salto de un podcast a otro, introduciendo un poco una variedad de temas. Nos habíamos quedado comiéndonos el gran besugo, que era el rey de los besugos y el rey como nombre de pez, el alfonsino, ese pez rojo tan suculento y del que dimos muy buena cuenta. Fue una comida memorable, no por el exceso de carga culinaria, porque aparte del besugo tomamos unas almejas hechas a la brasa, que yo no las había visto hacer a la brasa nunca, y también nos pusieron unas anchoas que habían quitado hasta la última espina, en un aceitito, una cosa muy, 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 muy agradable. Me da hambre solo el pensarlo y el acordarme. Y claro, cuando estábamos allí, pues con Chiscu, hablando de todo tipo de anécdotas, de cocineros, de compañeros, de todo tipo de asuntos habidos y por haber, de cuando él había estado trabajando en los restaurantes de Madrid y a todos los personajes que había conocido de la bohemia, de la política y de todos los sitios, y estábamos ahí muy, muy entretenidos. Y el señor Arturo estaba muy pendiente de los tractores que pasaban cargados con uvas, porque claro, era el momento en que estaban trayendo las uvas para hacer el chacolí, el famoso chacolí de Guetaria. Entonces, claro, ya pasamos de todo lo que era el mundo del pescado a todo lo que era el mundo del chacolí, de este vino joven, de este vino que tiene su puntito de aguja. Y bueno, pues empezamos a enterarnos un poco de todo lo que es este mundo. Primero os voy a situar un poco. Estamos en la costa de Guipúzcoa, estamos donde estaba a unos escasos 30 kilómetros de la frontera francesa, de Iparralde, del País Vasco francés, muy cerquita de San Sebastián, hay apenas unos 18-20 kilómetros, y son colinas bajas a muy poca altitud. La máxima altitud que puede haber por allí serán 200-300 metros, y allí se hacía porque en lo que son las laderas que dan al sur, no así en las que dan al norte, sino en las que dan al sur, había una tradición de hacer un vino del caserío, de las casas agrícolas, pues en parras, no en la típica planta pegada al suelo, sino en las parras delante de las fachadas sur de los caseríos muchas veces, o de los huertos que se ponía la parra. Entonces, ¿qué pasaba? Que el vino que salía pues tenía era muy afrutado, era muy bajo de grado porque tiene mucho menos sol que lo que puede tener en el resto de La Rioja o del Duero. Bueno, ya no hablamos de los vinos del sur, de Valdepeñas para abajo. Entonces eran vinos que eran de muy baja graduación y fermentaban enseguida y solían producir esa aguja. Te recordaba un poco, hombre, saltando muchísimo, iba a decir mucho, las distancias. Podría recordar un poco, sería un sabor, lo que digo yo, igual algún experto culinario me mata o me da con una botella de chacolí en la cabeza,
pero un vino que estuviera a mitad de camino entre una sidra, que no lo es, y un champán, que tampoco lo es. Es un vino que o te gusta o te deja indiferente, pero que es muy agradable para tomarlo con pescados. Y lo mejor es hacerlo escanciado, o sea, tirarlo de alto para que te produzca esa burbujita y esa espumita tan típica que produce la sidra asturiana, santanderina, vasca, que es de tan alta calidad. Entonces estaban entrando todo lo que eran las viñas. Ya nos dijo cuántas hectáreas tenía. Creo que me puedo decir que tenían 17 hectáreas son viñas, ahí salen uvas. Y claro, las cortan verdes y nos dijo, bueno, pues entonces nos iba comentando todo el proceso y tal. Y el hombre, Arturo, estaba muy intrigado porque decía, pero aquí con toda la humedad que hay no tenéis mildiu. Y el mildiu es una especie de hongo que ataca la planta y que hay que sulfatarlo con unos productos que ahora ya no son como eran antes, solo el cobre y el azufre, que era lo que se sulfataba, por decirlo de alguna manera. Ahora ya es otra de las cosas. Y me dice, sí, este es un problema que tenemos, pero claro, esto no lo podemos contar mucho porque la única manera que tenemos de salvaguardar nuestras producciones es atacándole mucho al mildiu. Y dice, aquí tenemos una recomendación de fumigar, o sea, lo que entenderíamos como sulfatar, pero en el fondo es matar al bicho. Dice, tenemos que hacerlo no pueden pasar 11 días porque se apodera de la planta y se carga el árbol. Pero aquí, para tener las producciones óptimas, tenemos que sulfatar prácticamente todos los días. Dije yo, madre mía. Y luego decimos que hay química por ahí, que hay cosas. En fin, pero no me voy a meter, que acto hacen, que sacan un buen vino, el Chacolí de Guetaria, que está entre Guetaria, Zarauz, Haya, Orio, son los pueblos que tienen más producción de Chacolí, y el Chacolí es bueno. Lo que os he dicho yo de la química, eso es un cuento, porque ahora los vinos, a ver, aquí tenemos que ser serios. Los vinos, salvo que te tomes un vino un vino que te hace un paisano en su pueblo, en su bodega, en su aldea, que no tiene unos componentes químicos, el vino hoy lo hace el enólogo. De aquí fueron muchos chicos de mi edad, la gente que ahora tiene alrededor de 60 años, fueron cantidades ingentes a Burdeos a aprender enología, y están esparcidos por todas las denominaciones de origen, y ellos saben todo lo que es el proceso de sacar un vino perfecto, pero no perfectísimo. Ya la uva es buena en casi todos los sitios, pues a nada que ellos sazonen o condimenten, por decirlo de alguna manera, producen un vino excelente como el Chacolí. Ahora se ha extendido el Chacolí de Guetaria a todo lo que es la provincia de Guipúzcoa, pero me imagino que no se dará el Chacolí en sitios donde... Pero no lo sé. Es un mundo que he probado el Chacolí, no es una de las cosas que me enloquezca, me gusta a veces para tomar con un buen pescado. Es blanco, es un amarillo pálido, como tiene algunos tonos verdosos, es fresco, pero también es ácido, entonces te tiene que gustar. Recuerda, como si tuviera una cierta aguja, a los que me estéis oyendo desde otras zonas, al vino de Franconia, o los vinos alemanes estos que tienen tan poco grado, pero que pueden resultar muy, muy agradables. Pero tenemos que volvernos a la Salute, tenemos que volvernos a Venecia, porque si no, tanto con el Chacolí nos vamos a distanciar y nos vamos a quedar sin lo que es nuestro recorrido tan interesante. Y estoy acompañando todo lo que es la visita a la Salute con la obra de Monteverdi, con las vísperas que preparó para ese gran acontecimiento que fue la inauguración de la iglesia de Santa María de la Salute. Así que os dejo unos minutos
con Monteverdi, con Ego Flox Campi, que es absolutamente excepcional, como apreciaréis. Si cerramos los ojos y oímos esta música maravillosa en ese incomparable eco y enclave, puede ser una de las experiencias más bonitas, como os digo, que podemos vivir. Nos habíamos quedado con las obras de Luca Giordano, en la Natividad de la Virgen, con la presentación de la Virgen en el templo, otro cuadro. Los cuadros son muy grandes, son cuadros de más de 5 metros de alto por más de 3 de ancho, o sea, son de unos tamaños colosales. Y la presentación de la Virgen del Templo pues muestra esta entonación más solemne, adecuada para el sujeto cuya composición está organizada, como si dijéramos, en diagonal. Y los diferentes personajes que presencian la escena se caracterizan de manera variada con un registro múltiple de gestos, se están como moviendo, y las vestimentas también se están moviendo por las arrugas y por los pliegues. En este trabajo, Luca Giordano parece tener en cuenta la composición que del mismo tema había hecho Tintoretto, que es el gran inspirador de todos estos pintores, para la iglesia veneciana de Santa María del Orto, de la cual ya os he hablado, Santa María del Huerto, Madonna del Orto, y finalmente se observa el hermoso grupo angelical en penumbra, del que se filtran los rayos como de una luz divina, y la presentación de María o de la Virgen o la consagración de la Virgen María son denominaciones de una fiesta litúrgica cristiana del 21 de noviembre que se celebraba y que tenía una particular importancia en Oriente, al ser una de las 12 fiestas que marcaban y que marcan el año litúrgico ortodoxo, y también basado, como la anterior, en un episodio de los evangelios apócrifos y de la vida de María, de Epifanio el monje, y un tema artístico relativamente frecuente también dentro de lo que es el arte cristiano. El origen de esta piadosa tradición surge en el llamado protoevangelio de Santiago, según el cual la Virgen María fue llevada a la edad de 3 años por sus padres, Joaquín y Ana, al templo de Jerusalén junto a otras niñas.
se describe la entrada de las niñas en el templo, que llevaban unas lámparas, y la particular recepción de María por el sumo sacerdote, denominado Baraquías, según la vida de la Virgen de Epifanio el Monje, como os estoy contando, que profetiza su misión en la redención y la sitúa en un lugar privilegiado, en la tercera grada del altar, donde la niña baila. Y la estancia de María en el templo, que se describe como un hecho milagroso, se inclina en un momento distinto de la narración de Epifanio. Regresamos a Nazaret y cuando la niña tuvo 7 años, de nuevo los padres la condujeron a Jerusalén y la ofrecieron al Señor para consagrarla para todos los días de su vida. Pero en cualquier caso se prolonga este movimiento, esta realidad entre que era muy niña o que era más niña o que era mayor, no nos hace alterar lo que era el momento de la presentación de la Virgen en el templo. En el cuadro Luca Giordano la hace todavía más niña y claro, no la pone bailando, sino que lo que le hace es la pone con las manos juntas y casi arrodillada, eso sí, en la tercera grada, para mantener un poco la hilaridad de la obra que refleja ese momento. Y el origen de la festividad esta de la que estoy hablando fue la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva de Jerusalén en el año 543. Y ya esta es una fiesta que está conmemorada en Oriente, en la Iglesia Ortodoxa, desde el siglo VI, de la que hay referencias en una constitución de un emperador, de Colmeno, un gentil hombre francés, canciller de la corte de Chipre, habiendo sido enviado a Aviñón en el año 1372 en calidad de embajador ante el Papa Gregorio XI, descubrió la magnificencia con que Grecia celebraba esta fiesta el día 21 de noviembre y se introdujo entonces en la ciudad de Roma y posteriormente el Papa Sixto V la impuso a todo el occidente. Luca Giordano, que tiene tanta obra aquí, muchas veces estamos mirando fuera, pero Luca Giordano está muy presente en nuestro Museo del Prado y en diversas iglesias y en diversos palacios que lo debíamos seguir mucho más y atender mucho más. Él también era conocido, él vivió de 1634 a 1705 y era conocido como Luca fa presto, Luca el rápido, por la extraña y extraordinaria velocidad con la que completó sus obras. Probablemente entrenado en Nápoles, en el taller de Giuseppe Rivera, de nuestro españoleto, visitó Roma para estudiar el arte de Miguel Ángel, de Rafael, de Polidoro da Caravaggio y de los Carracci, sobre todo de Aníbal Carracci, que son los que más le marcan. Y las primeras comisiones napolitanas, tanto que hemos hablado de Nápoles, veis cómo se nos cruzan todos los personajes, los pintores que andan de una parte a otra, Nápoles, Florencia, Roma, Venecia, Madrid, todo muchas veces, Osuna mismo, nos llevan a estos personajes como a Rivera y a otros grandes pintores. En las primeras comisiones napolitanas, como os decía, importantes, se remontan a principios de la séptima década del siglo XVIII, con la creación de los lienzos para los altares laterales de la iglesia de Santa María del Pianto en Nápoles, con San Genaro intercediendo por el cese de la plaga. Aquí fue Santa María de la Salute y en Nápoles fue San Genaro los que salvaban a las ciudades de la plaga, de ese castigo que pensaban que habían cometido. Luego también santos patronos de Nápoles, adornando a un crucifijo en el año 1662, y en el año 1665 se queda ya en Venecia, invitado por el marqués Agustino Fonseca, donde se enfrenta a las obras pues
pues de lo mejor, del Veronés, de Tintoretto y de Tiziano, de las que aprendió y readaptó su producción. Se hizo menos tenebrista y más naturalista. Y en España, como digo, acudió a la petición de Carlos II de Augsburgo y estuvo trabajando en la bóveda de la escalera y de la iglesia del monasterio del Escorial. Cuando veáis la escalera es absolutamente increíble, pero andar con cuidado porque igual os caéis, porque es una escalera que tiene muchos escalones, nunca mejor dicho, y si os quedáis boca abiertos mirando los frescos, puede que os dé un vaído, que os dé más de setra. También están los frescos del casón del Palacio Real del Buen Retiro de Madrid, también en la decoración de la sacristía de Toledo, con las escenas de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso y de San Juan de Evangelista, es que escribe el Apocalipsis. Y entre sus obras principales recordamos también, como nos hemos movido tanto, pues en la cúpula de la Capilla Corsini en Santa María del Carmine en Florencia, y en otras obras increíbles, el Triunfo de Judith en la Capilla del Nuevo Tesoro de Certosa di San Martino en Nápoles, y pasó sus últimos años en su ciudad natal, donde continuó su actividad creativa hasta su muerte el 23 de enero de 1705. La otra parte continuando la parte de obras de Luca Giordano, hay un altar donde está la Asunción de la Virgen de Luca Giordano, pero delante está la estatua de San Girolamo Mani de Giovanni, que está hecha por el Jan Maria Morleiter, y una obra que es el altar de Tommaso Ruiz, que también es excepcional. Bueno, 3 cosas: un cuadro, una talla y un altar. Con el cuadro, con Luca Giordano, que es con el que estamos trabajando ahora. Le encargaron la Asunción de la Virgen y está firmada y fechada en el año 1667. Probablemente le fue obtenida a través del interés de los admiradores de que Giordano había ganado durante su primera estancia veneciana, y en una estancia más corta, en 1665, como os digo, fue en particular el marqués Augusto Fonseca y el comerciante Simón Giogali, que trabajó con los procuradores de la Iglesia para que le encargaran el pedido al artista de los 3 cuadros. En algunas soluciones la pintura recuerda al famoso modelo de Tiziano de la Chiesa dei Frari, particularmente en la idea de los apóstoles a contraluz, como mirando de espaldas y alzando la mirada a la Virgen que está siendo ascendida al cielo. Sin embargo, a diferencia del modelo cortesano del pintor Cadore, la luz es más móvil y el dinamismo de la escena se acentúa según ya un espíritu puramente barroco y no manierista como eran los anteriores. Y la Virgen es casi llevada con ímpetu, como levantada de golpe, creando casi como estragos entre los querubines que le acompañan a la gloria celestial. En la Natividad de María que vimos primero, la presentación de María del Templo, habían sido realizadas y están rastreadas por los críticos en la misma fecha, en 1667, en que aparece firmada la Asunción. Sin embargo, hay datos más recientes que hablan de que pudieran ser estas 2 obras más posteriores a la obra de la Asunción. Pero bueno, esto es una cuestión que todavía está en discusión. Morleiter, Jan Maria, el 23 de febrero de 1751, habiendo tenido que colocar el fundador Girolamo Emiliani en el altar de la Asunción, por decreto fue trasladado
vamos a ver, se construye se construye un altar para Gerolamo Emiliani, y esa talla se decide colocarse tapando en parte el cuadro de Luca Giordano. Entonces tenemos dos grandes obras, pero una está desvirtuando a la otra, puesto que los cánones que se están empleando, los cánones sagrados que se están empleando en este momento en lo que son las decoraciones estéticas, una estatua de un fundador de una orden que estaba vinculado con la devoción que se daba en ese templo, tenía que presidir un altar. Pero claro, no podían quitar el bello cuadro que había detrás. O sea, que hicieron como una especie de no sé si la palabra es transmutación o transcolocación, donde está la talla delante, en el altar de la Asunción, delante de lo que es el cuadro del que os he hablado. Sobre todo, ¿por qué se pone ahí? Porque San Girolamo Miani es el fundador de los custodios del templo, que es la orden de los Damascos. Claro, no la podían poner presidiendo el retablo. Más adelante esto se hará. Se hará, por ejemplo, os quiero recordar, iglesias dedicadas a Santa Teresa que son que presiden o San Juan de la Cruz o San José, pero había una tradición que ahí quien presidía siempre era o la Virgen o Cristo. No se podía jugar con otros detalles que no fueran los propios del canon. Y esta hermosa estatua de San Girolamo Emiliani, que es una de las más conocidas de este género, está realizado por Gian Maria Morleiter en mármol de Carrara y se encuentra en el altar elegido en su honor en la Salute. Morleiter fue un reconocido escultor veneciano que le debamos muchas estatuas, muchos bajorrelieves, y la estatua esta estatua, realizada en un estilo recogido y compuesta en un entorno sobrio, clásico, nos da una especie como de lección moral del personaje que está centrado en una atención de interiorización. Esto es un poco lo que quieren trasladar al fiel, al orante veneciano que se dirigía a implorar muchas veces ayuda a San Jerónimo Emiliani, que fue un religioso veneciano, fundador de la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, los somascos, que fueron los que llevaron custodiaron esta iglesia. Emiliani en el año 1506 ingresó en la carrera pública, como correspondía a los jóvenes nobles venecianos. Luchó durante la guerra contra la Liga de Cambrai entre 1508 y 1510, y en 1511 fue nombrado alcalde regente de Castelnuovo de Cuorosulpiare, en sustitución de su hermano Lucas Emiliani, herido en la batalla. Después de esto, pues lo que pasan en las conversiones estas tan espectaculares, rompió con todo, cortó con todo, conoció a Cayetano de Thiene, que había fundado en Venecia el Hospital de los Incurables, un hospital grandioso, a Giambattista Carraffa, proclamado luego Papa Pablo VI, y otros de los primeros miembros de los teatinos, y le fue encomendado la dirección del hospital de Bersaglio, donde alquiló un taller en las cercanías de San Basilio, donde enseñaba a trabajar la lana, a hacer tejidos a los huérfanos y a los pobres. Tras una gran epidemia de peste en 1531, Jerónimo contrajo fiebre hemorrágica, de la cual se recuperó, y fue el momento decisivo para dedicarse ya al servicio de los pobres y de los enfermos. Vendió todo lo que eran sus propiedades, marchó a Bérgamo, donde fue creando y construyendo hospitales. Se le fueron uniendo los primeros discípulos, y acabó
fundando una casa que era a la vez un orfelinato, un taller para formar a la gente, a los huérfanos, y un seminario, y en 1534 fundó la congregación llamada Compañía de Siervos de los Pobres, que luego se llevarían el nombre de Congregación Somasca, por el lugar del pueblo, el pueblo se llama Somasco. Y tras una nueva epidemia contrajo la peste en febrero de 1537 y ese año murió en Somasca. Entonces también es un santo muy intercesor en los momentos de la peste, de ese fenómeno de intento de salvación que tenía el modelo de dedicarse, de cortar con todo lo que era la vida gloriosa del mundo, de abandonar el pasado militar. Lo vemos en San Ignacio de Loyola, sin ir más lejos, y hacer una conversión de un modo tan radical y tan recurrente que sirviera de ejemplo para todo lo que eran las cuestiones mundanas, que muchas veces eran las que estaban detrás de lo que del mundo que pensaba que era un castigo divino. Pues hoy hemos recorrido una parte, porque nos quedan más grandes pintores que nos están acompañando en la Salute. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.